Sean bienvenidos a la octava semana de nuestro curso de Patología Médica 2. En esta octava semana estaremos hablando ya de patologías que afectan al sistema gástrico, gastroesofágico en este caso. Entonces estaremos hablando de enfermedades inflamatorias del esófago, estaremos hablando de las esofagitis. Entonces, acomódense y vamos a iniciar. Las enfermedades que conducen a la esofagitis son varias. Podemos hablar de enfermedad por reflujo gastroesofágico, una esofagitis debido al consumo de cáusticos o una esofagitis infecciosa que ocurre más comúnmente en pacientes que tienen algún tipo de trastorno inmunodepresor. También vamos a encontrar en pacientes con alergias que pueden cursar con una esofagitis eosinofílica. Entonces, empezamos con la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que se define como el paso del contenido gástrico, que en este caso sería el reflujo ácido, o el paso del contenido intestinal, que ya es un reflujo alcalino. Esto pasa lógicamente al esófago provocando lesiones en la mucosa esofágica. Entonces la enfermedad por reflujo gastroesofágico se define como la condición patológica que aparece cuando el reflujo del contenido del estómago produce síntomas molestos o produce complicaciones en nuestro paciente. Entonces, si hablamos de epidemiología, nos dice que esta enfermedad nosotros podemos encontrar en 15% de los pacientes en países desarrollados. Afecta típicamente a hombres, sobre todo pasando la tercera o cuarta década de la vida, y se destaca porque los síntomas pueden ser leves, poco frecuentes, menos de 2 semanas de duración en el 70% de nuestros pacientes. Entonces, si hablamos de una fisiopatología, nosotros vamos a encontrar, primeramente vamos a hablar de la normalidad. Existe un reflujo gastroesofágico fisiológico que ocurre cuando el esfínter esofágico inferior, digamos, se relaja para el paso de alimentos o de aire al estómago cuando nosotros estamos deglutiendo el bolo alimenticio. Entonces, puede que haya una hipotonía o puede que exista una distensión o una presión dentro del esófago aumentado debido a la obesidad que cause este reflujo gastroesofágico, por lo cual hay un desequilibrio entre los factores agresores y los factores defensivos de la mucosa esofágica. Entonces, factores agresores son reflujo ácido o la potencia con que ocurre ese reflujo. Factores defensivos, por ejemplo, nuestra saliva tiene un contenido alcalino o base, o de base mejor dicho, que puede aclarar el ácido debido al reflujo del estómago. Y también otro factor de la defensa sería la resistencia de la mucosa a ese contenido ácido del estómago. Pero lo que ocurre es que hay un desequilibrio, hay una constante lesión de la mucosa del esófago, lo cual lleva a provocar esta pirosis y esta alteración en los pacientes con este cuadro patológico. Entonces acá nosotros vemos el estómago, vemos el esfínter esofágico inferior y debido a que no existe un cierre adecuado, digamos, del esfínter esofágico inferior,
hay un reflujo ácido. Este reflujo ácido provoca la esofagitis, o sea, la inflamación del esófago, y provoca también ulceraciones. Esas ulceraciones podemos ver como estas placas blanquecinas profundas dentro de la mucosa del esófago. Entonces, nosotros en la clínica vamos a encontrar una pirosis retroesternal, vamos a encontrar la regurgitación ácida y la disfagia. Nosotros podemos encontrar entonces la clasificación de Montreal para la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces existen síndromes típicos de reflujo gastroesofágico, como sería la pirosis, la disfagia. Entonces, si existe dolor torácico, nosotros debemos descartar una patología coronaria o una cardiopatía. Síndromes que nos advierten que existe una lesión esofágica, entonces vamos a estar hablando de esofagitis por este reflujo, estenosis cuando existe una repetición de este daño de la mucosa del esófago, se cicatriza ese esófago y provoca esta estenosis. El esófago de Barrett ya existe una metaplasia, o sea, hay un cambio del epitelio de la mucosa del esófago que es de carácter premaligno, y si nosotros no tratamos esta patología va a llevarnos a un adenocarcinoma del esófago. Existen también síndromes extraesofágicos como tos debido a la irritación de la laringe por este reflujo gastroesofágico, una laringitis también debido a lo mismo. El asma sería por microaspiraciones del reflujo gastroesofágico que pueden provocar una broncoconstricción. Tenemos también erosiones dentales debido a ese reflujo gastroesofágico repetitivo. Entonces hay síndromes que pueden asociarse, digamos, a este reflujo gastroesofágico, como la faringitis, la sinusitis, una fibrosis pulmonar idiopática y una otitis media recurrente. El diagnóstico se realiza sobre todo por la clínica, buscamos la presencia de síntomas compatibles, se le hace un tratamiento empírico con un inhibidor de la bomba de protones. Entonces, con este tratamiento empírico vamos a ver que el paciente mejora de esa patología, pero si no llega a mejorar, nosotros podemos hacer una medición de pH, que es el estudio, el gold estándar para realizar el diagnóstico de una esofagitis o una enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero que no se suele utilizar de rutina. También podemos utilizar la endoscopía. Al hacer la endoscopía, nosotros vamos a poder gradar las lesiones que encontramos dentro del esófago. Entonces, por ejemplo, el grado A sería cuando se encuentra una lesión de la mucosa que es menor a 5 milímetros. En el grado B ya vamos a encontrar la lesión mayor a esos 5 milímetros. En el grado C ya hay una lesión de la mucosa con continuidad entre la parte más prominente de varios pliegues mucosos, pero esta lesión no es circunferencial, y en el grado de esta lesión ya tiene una circunferencia. Entonces, nosotros acá en esta imagen vemos incluso la úlcera esofágica, sería la esofagitis con úlcera. En esta imagen estamos viendo una estenosis esofágica y en esta imagen ya estamos viendo un esófago de Barrett. Las complicaciones entonces es la esofagitis, o sea, la inflamación del esófago debido a este reflujo gastroesofágico, la estenosis péptica debido a la repetición de esta lesión y el esófago de Barrett, que sería un cambio del epitelio de la mucosa del esófago que es
tiene un carácter premaligno. Entonces nosotros podemos hacer el estudio endoscópico y vamos a encontrar que hay ese cambio en la lesión por esófago de Barrett en la mucosa del esófago. El diagnóstico diferencial, entonces se va a buscar otras patologías que causen disfagia en nuestro paciente con esta enfermedad. Entonces, por ejemplo, la disfagia puede deberse a un tumor que evita entonces que haya una buena deglución del bolo alimenticio. Ese tumor entonces es lo que está provocando una compresión del esófago. Puede haber trastornos motores, puede ser también debido a la esofagitis eosinofílica. El dolor torácico, nosotros debemos descartar una enfermedad de las arterias coronarias, o sea, un infarto agudo de miocardio, o que esa esofagitis se deba al consumo de medicamentos o a trastornos motores. La regurgitación, sobre todo en pacientes hombres mayores de 60 años, debemos descartar que tengan divertículo de Zenker. Y la pirosis nosotros podemos encontrar asociado a una infinidad de patologías, entonces debemos descartarlas antes de pensar en una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, para el tratamiento se hacen medidas higiénicas, dietéticas y de postura. Se le pide al paciente que baje de peso, se le pide que siga una dieta adecuada, que deje de consumir tabaco, alcohol, gaseosas, que cuando duerma hacia su lado izquierdo, que su cama eleve su cabecera 15 a 20 centímetros. Entonces, esto sería en cuanto a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Podemos encontrar, como les decía, una esofagitis por cáusticos. Entonces, esto aparece tras la ingestión de ácidos o bases fuertes, o bien de manera accidental o voluntaria. Cuando se hace de manera voluntaria, probablemente estaremos pensando en el que el paciente haya querido comprometer la vida, o sea, tenga una finalidad de suicidio o autolítica, como nos dice acá la literatura. Entonces, esta esofagitis por cáusticos provocan un daño. Este daño depende mucho de la cantidad del cáustico consumido, del tiempo de contacto de este cáustico con la mucosa del esófago y del tipo de cáustico, porque los álcalis van a producir una necrosis por licuefacción y los ácidos van a producir una necrosis por coagulación. Entonces nosotros vamos a hacer exámenes complementarios en este paciente. Vamos a hacer una radiografía de tórax, sobre todo póstero, anterior y lateral, para descartar mediastinitis, neumonitis o un derrame pleural. También vamos a hacer una radiografía de abdomen si sospechamos una perforación gástrica. Si aún así estamos en duda, podemos pedir una tomografía computarizada con ingestión de un contraste hidrosoluble para evidenciar esa perforación gástrica. Se puede hacer una laringoscopía directa para valorar la afectación de la laringe o la epiglotis, y se puede también realizar una endoscopía digestiva con mucho cuidado para no evitar una perforación iatrogénica. Sobre todo va a tener una finalidad pronóstica, define el estadio de la gravedad de la lesión y se debe hacer en las 6 a 24 horas de post ingesta de este cáustico. Se utiliza la clasificación de Zagar para describir, digamos, lesiones en
la mucosa esofágica. Entonces, nosotros podemos tener el grado 0, no hay lesión. El grado 1 hay un edema y una hiperemia. El grado 2A va a haber úlceras superficiales. En el grado 2B nosotros podemos ver en esta imagen que ya existen úlceras profundas. Y en el grado 3, en esta imagen, por ejemplo, estamos viendo una necrosis. También puede cursar con perforación del esófago. La esofagitis infecciosa nosotros vamos a encontrar sobre todo en pacientes que tengan una disminución importante de la respuesta inmunitaria de su organismo. Puede ser causado por virus, puede ser causado por bacterias y puede ser causado por hongos. En el caso de los virus, nosotros vamos a ver el virus herpes simple tipo 1 que puede causar vesículas dolorosas, sobre todo en pacientes inmunocompetentes, por ejemplo, pueden ser nada más leves, pero más grave en pacientes que tienen un compromiso inmunitario. Se utiliza en casi, se utiliza como para diagnosticar la biopsia por endoscopía de las vesículas o de los bordes de las úlceras. Entonces, en la anatomía patológica se van a ver células multinucleadas con inclusiones intranucleares Cowdry tipo A. En la varicela zoster, las lesiones van a ser en piel y también en esófago. Entonces, en la anatomía patológica, luego de una biopsia, nosotros vamos a encontrar también células multinucleadas con cuerpos de inclusión eosinófilos intranucleares. Por citomegalovirus vamos a encontrar úlceras gigantes. El citomegalovirus vamos a ver que no infecta el epitelio escamoso del esófago, sino que va a estar provocando una lesión a nivel submucosa y de las células endoteliales esofágicas. Por virus de la inmunodeficiencia vamos a encontrar úlceras orales esofágicas y cutáneas y vamos a ver también úlceras esofágicas gigantes cuando hay un compromiso más importante en pacientes con este síndrome de inmunodeficiencia adquirida debido al VIH. Y el virus de Epstein-Barr también puede provocar sobre todo mononucleosis infecciosa que cursa con odinofagia. Entonces vamos a hacerle una biopsia endoscópica de las úlceras. El tratamiento se utiliza el aciclovir en todas estas patologías, excepto en el citomegalovirus y en el VIH. La esofagitis infecciosa bacteriana es poco frecuente. Los factores de riesgo para que ocurra es una disminución importante de los leucocitos, o sea que haya una neutropenia sobre todo, y el consumo de inhibidores de la bomba de protón. En la endoscopía nosotros vamos a ver que existe una friabilidad, hay placas, hay pseudomembranas y úlceras. Entonces, generalmente es debido a una infección polimicrobiana. Para el tratamiento hay una antibiótico terapia de manera empírica. La candidiasis, o sea, una esofagitis infecciosa por hongos, nosotros vamos a ver que la causa más frecuente es la Candida albicans, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos con una corticoterapia importante debido a algún tipo de trasplante de órgano o una antibiótico-terapia bastante fuerte que puede provocar el cambio de la flora intestinal en pacientes con diabetes mellitus o en pacientes con acalasia. En la clínica vamos a ver una disfagia, va a tener odinofagia y si le hacemos el estudio endoscópico vamos a encontrar placas adherentes blanquecinas, algodonosas que se desprenden
y se hace un diagnóstico por cepillado y biopsia de las lesiones. Entonces acá vemos las placas blanquecinas algodonosas adherentes en la mucosa esofágica debido a una candidiasis esofágica. Esta candidiasis puede ser también presente de manera oral u orofaringea, pero si no se lo encuentra, no descarta que sea una candidiasis esofágica. En el citomegalovirus vemos esta patología únicamente en pacientes inmunodeprimidos y los síntomas principales son fiebre, disfagia, inofagia e intolerancia oral. Vemos entonces que no existen lesiones ulcerosas en el epitelio escamoso del esófago, sino por debajo de ese epitelio estarían ocurriendo esas lesiones en la submucosa y a nivel endotelial esofágico. La esofagitis eosinofílica es una enfermedad inflamatoria crónica que se limita al esófago, que es provocado por alergenos alimentarios aéreos que se caracterizan por la presencia de síntomas esofágicos e infiltración eosinofílica. Hay más de 15 eosinófilos por campo de gran aumento. Entonces, esto se encuentra sobre todo en el epitelio del esófago. Esta patología afecta sobre todo a niños y adultos jóvenes, predominantemente en hombres, teniendo una relación de 3:1 con respecto a las mujeres. Sobre todo afecta a la raza caucásica y ya debe tener algún tipo de enfermedad concomitante atópica en más del 80% de los casos. Entonces vemos que nuestro paciente ya cursa con asma, con rinoconjuntivitis estacional. La prevalencia actual es de 0,5 a 1 caso por cada 1000 habitantes y la incidencia de esta patología es de 1 caso por cada 10.000 habitantes al año. Puede, en cuanto a síntomas, causar vómitos frecuentes en niños pequeños y el rechazo debido a eso al alimento. Entonces va a causar una pérdida de peso y una falta de crecimiento en la infancia. La disfagia va a predominar sobre todo en pacientes con más edad y nosotros podemos encontrar impactaciones de alimento muy frecuentes en este tipo de paciente. Esto va a requerir una endoscopía urgente para la extracción de ese cuerpo impactado en el esófago. Vamos a encontrar síntomas de reflujo ácido como pirosis, o sea, ardores, que no desaparece con la inhibición, digamos, de la acidez del estómago. Entonces nosotros le vamos a dar un omeprazol al paciente, pero esto no va a suprimir la producción de ácido estomacal. Entonces el diagnóstico se basa en la presencia de síntomas característicos, recuento de eosinófilos, exclusión de otras causas que pueden cursar con esta eosinofilia como una gastroenteritis, una enfermedad de Crohn o incluso la parasitosis. En la endoscopía vamos a ver que encontramos estos anillos que parece que el paciente tiene un esófago traquealizado, tiene surcos longitudinales, vamos a encontrar exudados, vamos a encontrar disminución de la vascularización y una mucosa muy frágil que tiene como nombre mucosa en papel de crepé, que les voy a preguntar en la tarea para ver si llegaron hasta el final del video. Mucosa en papel de crepé debido a la mucosa fragilizado en la eosinofilia. Entonces, esto es todo. Gracias por la atención.